levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Dios te bendiga, hermano, hermana. Doy gracias a Dios por tu vida. Y oro al Señor que te bendiga en este momento a través de la palabra. Y te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Aleluya. Amén. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y cómo termina diciendo? Sed agradecidos. Noten ustedes que este verbo está en imperativo. Es un mandato de Dios que seamos agradecidos. ¿Qué es? ¿Qué es? Un mandato de Dios que seamos agradecidos. Diga conmigo: sed agradecidos. Dios manda a cada creyente a ser agradecido. Grabo ese mensaje, porque vamos a continuar con otros textos. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primer mensaje: sed agradecidos. Mandamiento de Dios. Segundo mensaje: dar gracias a Dios por todo. ¿Por cuánto? Por todo. Otra vez, hermano, participen. Por todo. Muy bien. Al final vamos a juntar estos pensamientos. Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Repítanlo otra vez. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Y después dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que, según la instrucción bíblica, toda acción de gracias al Padre debe ser en el nombre de Jesús. Toda adoración al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo ruego, petición al Padre es en el nombre de Jesús. Porque hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Sucede que el mediador también es Dios. Es eterno, es Padre eterno, príncipe de paz, es todo lo que la Biblia dice. Pero vino a la tierra en el nombre del Padre a llevarnos al Padre como mediador y como sumo sacerdote. Entonces nos sometemos a lo que Dios enseña en la palabra. Amén. Pero también en la palabra se adora a Jesús. En el Apocalipsis: gloria al Cordero, gloria al Cordero. Allá en el cielo vamos a estar dándole gloria al Cordero. No hay problema con eso. Pero todo ese al Padre en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que ustedes vayan uniendo los pensamientos. En el primer texto dice: dad gracias a Dios, y habla generalmente por todo. ¿Por qué? Por todo. En el segundo texto dice el segundo texto que leímos también nos enseña, dice que demos gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén.
Y este texto dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Entonces la palabra, sed agradecidos, da gracias por todo a Dios, porque es dar gracias por todo, es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es? La voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y aquí dice, en este texto, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, un texto más y entramos al tema, porque dejo otro texto para el final. Un texto muy conocido, el Salmo 103, 1 y 2. Salmo 103, 1 y 2. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Su santo nombre. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren la palabra, sed agradecidos, dad gracias por todo, dad gracias siempre y no olvides ninguno de los beneficios. Hay un capítulo completo, Deuteronomio 8, donde Dios le dice a Israel, repite como un estribillo. Un estribillo es un verso o una oración que se repite al final de cada estrofa. Y es: no olvides de dónde te saqué, no olvides tal cosa, no olvides que por 40 años yo te bendije, no olvides, porque somos dados a olvidar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a algo muy importante. ¿Por qué es tan importante para Dios la gratitud? Podemos decir muchas cosas. En el caso de la gratitud a Dios es importante porque es una manera de estimar, valorar lo que Dios hace en nuestras vidas. Es una manera de darle crédito a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por su amor incondicional en nuestras vidas. Es valorar lo que Dios hace, es estimar lo que Dios hace. Una de las ofrendas que más agrada a Dios es la gratitud. Es una de las ofrendas que más agrada a Dios, la gratitud. Porque la gratitud, hermanos, escúchenme, la gratitud es una de las cosas que más revela lo que es el corazón de nosotros. Si hay algo que revela quién tú eres, es si eres agradecido o eres ingrato. Eso determina todo en tu vida. Tu relación con Dios, tu relación con los demás. Y es una señal de cómo tú piensas y cuán importante eres tú mismo para ti mismo, y que tu ego esté en el centro de tu vida y no Dios. Más adelante vamos a hablar más. Por favor, pongamos atención. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Te voy a decir, mientras el texto es proyectado, cuál aquí es el mensaje. Oigan bien, iglesia, atención. La ingratitud está relacionada en la Biblia con maldad, con iniquidad y con depravación. Así que ser ingrato para Dios no es cualquier cosa. Van a ver entonces. Y a mí me sacudió eso. Porque uno lo pasa por, fui ingrato, se acabó. No, para Dios es algo serio, serio, serio. Y es lo que dice la palabra. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. O sea, cuando usted es bueno, usted está haciendo igual que Dios.
que hace que el sol, dice el versículo que siga, salga para todos justos e injustos. Pero la última parte del verso es lo que yo quiero que usted vea. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y ahí yo veo una relación. Porque está poniendo a Dios, nos está diciendo en el Sermón de la Montaña, hablando de lo que es el espíritu de la ley, que seamos como Dios el Padre. La ley no decía eso. La ley, si ustedes ven los salmos, David decía: ve, Señor, a mis enemigos y maldícelos, y que sus hijos no prosperen, y arremetían contra los enemigos, y aborrecían a los filisteos, los amonitas, a todas esas cosas, porque la ley, eso era lo que enseñaba la ley. Aunque decía que amemos al prójimo, también lo dice la ley. Pero en cuanto a los enemigos de Israel, hay que aborrecer a los que nos aborrecen. Salvo profetas y el mismo David, que de vez en cuando se salía y hablaba de tener misericordia de los enemigos. Pero generalmente, lo dice Jesús, la ley decía que aborreciéramos a los enemigos. Pero yo os digo, en el Nuevo Testamento, amad a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Por qué la palabra que sigue después de ingratos es malo? Porque, hermanos, el ingrato es malo. Nadie dice amén, porque todos son ingratos. O somos ingratos. Nos estamos defendiendo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Somos ingratos y malos. Pero Dios ama a los ingratos y a los malos. Pero el tema mío es que vean que la ingratitud está relacionada. Alguien que es malo es alguien que ora en maldad y por maldad. Ok, vamos a seguir. Otro texto. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer 1 y 2 para que entendamos el contexto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora enumera cómo van a ser los días finales. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Y qué sigue? Impíos. Allí dice ingratos y malos. Aquí dice ingratos, y lo que sigue, impíos. Hay una relación. ¿Saben lo que es impiedad? Impiedad es lo contrario a la justicia. Impío es alguien que es injusto, es malo. Pero quizás esos textos no te han convencido. Vamos subiendo de tono. Ahora quiero que vayamos a Números capítulo 14. Y ahí nos vamos a detener. Números 14. Vamos a leer primeramente el versículo 27. Y después yo le voy diciendo a la persona encargada los versículos que siguen. Pero por favor, comencemos con el 14, 27. Para que entendamos y no leer todo el capítulo. Ahí está hablando cuando los espías llegaron, que fueron a explorar la tierra. Fueron a espiar la tierra los expió a ellos. Porque la tierra reveló el corazón de ellos. Ellos fueron a ver cómo era la tierra, y la tierra mostró quiénes eran ellos. Cuando llegan, ustedes saben la historia. Se levantaron entre ellos 10 y comenzaron a buscar
defectos a la tierra. Son gigantes, parecemos como langostas delante de ellos, son ciudades amuralladas. Es imposible esto. Y dice que ese descontento pasó a todo el pueblo. Y de momento todo el pueblo comenzó a buscar defectos a la tierra prometida. Y eso enojó a Dios grandemente. Y ahora yo quiero que ustedes vean lo que dice Dios. Por favor, pongan atención. Dice Dios: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Parece ahí. Me han escuchado muchas veces decir que las quejas es una murmuración contra Dios. Ahí está en el texto. Cada vez que usted le busca defecto a algo bueno que Dios hizo en su vida. Y más adelante voy a incluir algo más. Pero ahí dice Dios. ¿Cómo llama Dios a esa multitud? ¿Cómo? Dígame la palabra, por favor. Quiero escucharlos. Yo no estoy solo acá. Yo quiero que ustedes participen. ¿Cómo llama Dios a esa multitud? ¿Y cuál era su pecado? Que murmuraron y se quejaron contra Dios. Y le buscaron algo malo a lo que era bueno. Porque la tierra prometida era lo que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob como pacto. Y ahora, después que los saca de Egipto con brazo poderoso, mata a los enemigos en el Mar Rojo y hace todos esos milagros, ahora los lleva a expiar la tierra. Y entonces vienen con eso, buscándole defectos a la bendición de Dios. Cuando hay ingratitud, usted ve todo lo malo y nunca ve nada bueno. La ingratitud cierra los ojos para que veamos los beneficios de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios. La ingratitud te ciega los ojos para tú no ver lo bueno. Tú no ves la bendición, ni aún en la misma bendición. Porque tu vida está llena de amargura, de quejas, de descontento, desconformidad. Te sientes emocionalmente herido o herida. Te sientes desgraciado por la vida o por algo que te está afligiendo. Eso te nubla el entendimiento y hace que tú no solamente olvides, sino que tú ignores y tú veas la bendición como una maldición. Hasta ahí el extremo. Y eso es murmuración contra Dios, quejas contra Dios. ¿Por qué es murmuración contra Dios? Porque Dios es el que guía tu vida. Dios es el que dijo: yo estaré contigo, yo te guiaré hasta el final. Él está guiando tu vida en su soberanía y como Padre en su bondad. Y tú y yo le encontramos defectos a la manera que Él nos está guiando. Cada vez que usted se queja, usted está murmurando a Dios. No, si Él no cumple. Mira, yo ayuno, yo hago esto, yo no falto a un culto, soy fiel en los diezmos. Y mira cómo están mis hijos, y mira cómo está mi casa, y mira lo que me pasó. Yo sé que ustedes, yo tengo que pedir perdón, yo no sé ustedes, yo pido perdón. Seguimos, ahora vamos a pasar al 29 para no leerlo todo. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Quiénes se quedaron en el desierto? ¿Quiénes murieron en el desierto? Repítalo, iglesia. ¿Quiénes murieron en el desierto? Diga conmigo: los ingratos, los depravados, los malos, los impíos. Lo dice Dios. Ay, yo pensaba que ser ingrato era una mala actitud, pero ahora Dios me dice que soy un depravado, un impío, y soy malo. La palabra lo dice. Todavía no hemos terminado. Yo fui sacudido con esta palabra. Yo no sabía que el pecado de la ingratitud era tan enorme delante de Dios. No puedo leer todo
todo el pasaje. Vamos a pasar ahora. Leímos ¿cuál? El 29, ¿no? Ahora vamos al 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. ¿Qué son los ingratos? Wow, no lo digo yo. Depravados, perversos, malos, impíos. Lo dice Dios. Yo espero que usted aquí hoy salgamos de aquí diciendo: Señor, me diste muy duro, porque ahora yo veo que la ingratitud para ti no es cualquier cosa. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, ahí morirán. Sigamos con el 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él. ¿Contra quién? Contra Dios, a toda la congregación. Diga conmigo: desacreditando el país. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado de los perversos? Desacreditar la bendición de Dios. ¿Y por qué desacreditaron la bendición de Dios? Porque pusieron los ojos en las cosas que ellos pensaban que eran negativas y no vieron lo bueno de la tierra. Cuando Caleb y Josué se levantaron, ellos no negaron los problemas que había. Dice: hay gigantes, nosotros somos como langostas delante de ellos, son guerreros, expertos en milicia, y nosotros no. Un pueblo que salió de la esclavitud, que no sabe pelear. Los muros son altísimos. Es difícil que poseamos esa tierra. Pero dicen Caleb y Josué: pero Jehová se apartó de ellos, está con nosotros, y nos lo comeremos como pan. Yo te quiero decir que la diferencia entre los 10, la multitud, y esos dos, es que esos dos eran agradecidos. Y toda esa perversa multitud eran desagradecidos, ingratos, malos, impíos, perversos. ¿Y qué más le dice Dios ahí? Wow, eso es duro. ¿Y cuál fue el problema? Desacreditaron el país. Dime, ¿cuántas veces tú y yo hemos desacreditado las bendiciones de Dios? Porque si a los que aman a Dios todas las cosas, ¿cuáles? Todas las cosas les ayudan a bien. Por eso hay que dar gracias por todas las cosas, porque a los que aman a Dios todas las cosas se le convierten en bien. Nada que nos pasa es para mal, todo lo que nos pasa es para bien. Así lo dice el Señor: el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Lo dice la Biblia: dad gracias por todo, siempre, en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. Dar gracias es la voluntad de Dios. Entonces, no solamente usted da gracias por las cosas que a la vista es agradable, a la vista me benefician. No olvidéis ninguno de los beneficios. Hay cosas que vemos que nos bendicen, nos benefician. Hay otras cosas que no lo relacionamos con bendición. Y tenemos un montón de defensas psicológicas. Eso no puede ser de Dios, porque Dios es amor. Eso no puede ser de Dios, porque Dios ama a sus hijos. Dios no puede estarme sometiendo a mí a estas crisis. No, Dios es amor. Dios prometió guiar mi vida. Y comenzamos a pecar contra la soberanía de Dios. De Jehová son los pasos del hombre. Prepárate para el próximo libro que está casi terminado. De Jehová son los pasos del hombre.
Job comenzó bien, dando gracias a Dios por todo. Pero después que se hizo intenso el dolor y comenzaron los amigos a confundirlo, y dejó de mirar a Dios para mirar que Él era justo, y comenzó a ver las cosas de acuerdo a lo que él se merecía, según él, y no al propósito que Dios tenía con su vida. ¿Y qué hizo Job? Perdió la ruta. Comenzó a desacreditar el plan de Dios con su vida. Graben la palabra, desacreditar. Sigamos con el versículo que sigue. Vamos a estar diciendo, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué hicieron? ¿Y qué era la tierra? Diga, la promesa de Dios, el pacto de Dios, la bendición de Dios. Y hablaron mal, desacreditaron la tierra, la bendición de Dios. Diga, ingratitud, perversidad, iniquidad, maldad. Delante de Jehová, lo hicieron delante de él. Vamos al 38. Dice el 38, ese es. Dice, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ya ustedes saben, porque fueron en pos de Jehová y pensaron de una manera diferente. Graben el versículo 35 para que entendamos el pecado. Dios le llama a esta multitud perversa. Y en el 37, que han hablado mal de la tierra, o sea, la han desacreditado. Entonces, hemos leído lo siguiente. La ingratitud es maldad, es iniquidad, es depravación y es perversidad. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17. A ver si me lo ponen por ahí. Primera de Juan dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. El tema, échenle mano a la primera expresión del texto. Toda injusticia es pecado. Ahora, la palabra injusticia es lo contrario a justicia. Una persona pía es una persona que teme a Dios. Una persona impía es que no tiene nada de bueno. Quiere decir que si toda injusticia es pecado y la ingratitud es maldad, iniquidad, depravación, que es lo mismo, injusticia, impiedad, que no está conforme a la piedad, entonces toda injusticia es pecado. Cada vez que hay injusticia hay pecado. Diga, la ingratitud es un pecado delante de Dios. Ojalá que las escamas caigan de nuestros ojos hoy, hermanos, porque yo mismo me sacudí cuando Dios me reveló esto. Yo no lo estaba buscando, me lo reveló en 20 minutos. ¡Fum, fum, fum! Me lanzó. Pues así casi me revela todas las cosas, directo. Hay un dicho que ustedes quizás me han escuchado decir, no es original mío, lo escuché una vez y le vi mucho sentido a eso. Traten de grabar este pensamiento. Devolver bien por bien es humano. Si una persona te hace bien, tú le haces bien. Como dice Jesús, si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? Generalmente amamos a los que nos aman, saludamos a los que nos saludan, abrazamos a los que nos abrazan, le damos comida al que me da comida, le celebramos el cumpleaños, el que me hizo un regalo cuando yo cumplí años. Esa es la actitud humana, darle bien
al que nos hace bien. Eso es humano. Diga conmigo, devolver bien por bien es humano. Ahora viene lo segundo. Devolver bien por mal es divino. Solo Dios devuelve bien cuando le hacen mal. Devolver bien por mal es divino. Pero lo tercero es terrible. Devolver mal por bien es diabólico. ¿Qué es devolver mal a una persona que me hace bien? Porque, hermanos, tratar mal a una persona que solamente te ha hecho bien es diabólico. Por eso la ingratitud es diabólica. Porque Dios solamente te ha hecho bien. Solamente te ha hecho bien. 5 amenes. Los demás están reflexionando. Es serio, hermanos. Es serio. Pero no solamente a Dios le hacemos eso. Se lo hacemos a aquellas personas que nos han amado siempre, que constantemente nos están haciendo bienes y solamente recordamos de ellos las cosas malas. Por eso la ingratitud es una injusticia. ¿Qué es la ingratitud? Toda injusticia es pecado. Miren, una de las injusticias más dolorosas es la ingratitud. Aún dice David en el Salmo 55: si esto me lo hubiera hecho un enemigo, yo lo hubiera entendido. Pero tú, hombre, que tú y yo compartíamos los dulces secretos y que estábamos juntos en la casa de Dios, tú me vienes a hacer eso a mí. Judas, que Jesús lo honró todo el tiempo, hasta confió en él entregándole la tesorería. Terrible. Eso se llama traición. Y la ingratitud es una traición. Wow, yo espero que usted salga de aquí saludable después de este mensaje, porque yo estoy temblando. Dios está desenmascarando la iniquidad de la ingratitud en el día de acción de gracias. Toda injusticia es pecado. Escuchen, la ingratitud es una injusticia porque recuerda solamente las cosas malas o negativas que nos hacen los semejantes, pero solamente recordamos las cosas que nos lastimaron de esas personas. Yo voy a poner ejemplos para que ustedes lo vean, que es muy común. Lo que voy a decir no tiene nada que ver conmigo, nada, es común. ¿Por qué hay tantos problemas en el matrimonio? Sencillo, ingratitud. Cada uno, sea el esposo que se queja del esposo y la esposa del esposo, es ingratitud la mayoría de las veces. Todo ser humano, para ser feliz, según los expertos, necesitan reconocimiento. Si tú eres un padre que sale cada día a buscar el sostén de tu familia y te esfuerza y te esmera para que no le falte nada a tu familia, y de momento la esposa o el hijo viene y te hace una grosería diciéndote: yo no te debo nada a ti, porque tú no estuviste conmigo en el cumpleaños, me negaste la bicicleta. Dios mío, toda mi vida luchando, a veces enfermo, me iba al trabajo, y ahora mi esposa o mi hijo me sale diciéndome que yo no he hecho nada bueno. Dios mío. Hermano, usted lo ve así porque estamos acostumbrados a lo malo, pero a veces la persona se va por ahí, los padres, a llorar así: Dios mío, yo que me esfuerzo tanto por ser un buen padre y lo que ven solamente las cosas que yo no hice.
pero todas las que yo hice nadie las ve. ¿Cómo se siente esa persona? Digo, yo no sé usted, pero toda persona que es tratada así está siendo tratado injustamente. La esposa pasa el día entero haciendo por los esposos, que cocina, que lava, que esto, que aquello, que le sirve. Y cuando viene la rabieta, le tiramos que tú nunca, como esposa tú no sirves, tú tal cosa. O sea, toda la vida ha cocinado sabroso, pero ese día hubo un exceso de sal porque el niño gritaba. Y ese día, tú no sabes cocinar, voy donde mi mamá, porque mira esa comida tan salada. Tú siempre cocinas salada o salado. ¿Cómo se siente la esposa, hermano? Que todos los días se esté esmerando por honrar a su marido y por ser generoso con él y cumplir su deber como esposa, y lo único que le sacan a colación fue las cosas que según el esposo no están bien hechas. ¿No es eso una injusticia? Búsquense un diccionario. Justicia es darle a cada cual lo que merece. Estoy hablando en el lenguaje humano. La Biblia es todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Sencillo. Pero estoy hablando de lo humano. Injusticia es darle a cada cual lo que merece. 2 veces en la Biblia dice Dios: yo soy Jehová, Dios justo. Y dice: en ninguna manera justificaré al malvado. Porque declarar inocente a un culpable en juicio es injusticia. Declarar inocente a un culpable es una injusticia. Y declarar culpable a un inocente es injusticia. Y declarar libre a una persona culpable es otra injusticia, porque merece el castigo, ¿o no? Entonces la ingratitud es una injusticia, una depravación, porque usted le está buscando defectos a las personas que constantemente le están haciendo bien. Solamente eres un mal esposo, eres un mal padre, eres un mal trabajador, eres un mal ministro, por decir así. Y digo, Dios mío, entonces ¿qué es lo que uno hace bien? Entonces, no duele eso. Eso para mí es traición. ¿Y sabes por qué Dios te lo está ilustrando? Te voy a decir por qué Dios te lo está ilustrando. Ahora viene el texto que yo pasé por alto para leerlo ahora. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Atención, pueblo de Dios. Atención, mucha atención. Escuchen, atención. ¿Me están escuchando? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, ¿tú sabes por qué te estoy citando este texto? Porque ahí dice que no hay una sola dádiva que sea perfecta. Cuando dice sea perfecta, no está hablando, las de Dios son todas sin pecado. Pero perfecto es madura, consumada. En otras palabras, si tú eres lo que tú seas, pero tú eres, en un momento haces un gesto de generosidad, tú no lo hiciste, porque toda generosidad procede del generoso. Si en un momento tú te mueves a misericordia, tú no eres misericordioso. Misericordioso fue el que te condujo a ser misericordioso. Porque toda dádiva perfecta procede de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Del Padre de las luces, viene de arriba. ¿Qué quiere decir? Que Dios está constantemente usando personas para bendecirnos. La esposa que bendice al esposo, el esposo que bendice al esposo, el padre que bendice a los hijos. Ustedes saben, gloria a Dios, que los hijos crecen y llegan a ser padres. Nunca un hijo te va a entender hasta que él no sea padre. Nunca te va a entender. Nunca. Tú tienes que decirle: tranquilo, que dentro de unos años tú me vas a dar la razón. ¿Por qué? El hijo no entiende la conducta de un padre. ¿Por qué lo protege tanto? ¿Por qué lo cuida? ¿Por qué le niega ciertas cosas? Pero los hijos ingratos solamente están pensando
en que mi papá no estaba presente en mi cumpleaños, en que mi papá no me dio el juguete, en que mi papá no me dejó ir, que mi papá no me compró el boleto para ver a los Yankees. Pero todo lo que ha hecho el papá toda la vida no lo ve. No lo ve. Eso es ingratitud. Eso es perversión. No lo digo yo. Si lo dijera yo, es una interpretación mía. Ustedes lo leyeron en la Biblia. Ingratos y malos. Toda injusticia es pecado. Y la ingratitud es una injusticia. ¿Qué es, Ale? Porque no se está reconociendo que esa persona me ha hecho bien, que Dios me ha hecho bien. ¿Qué interpretó Israel en el desierto? Nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, atribuyéndole despropósito al santo de los santos. Hasta ahí llegan las emociones de un ser humano. Si una persona un día te abre su casa en cualquier circunstancia y tú en esa casa ves cosas que tú no apruebas, es tu deber callarte a la boca y decir: el que abre la puerta de su casa está abriendo su corazón. ¿Por qué voy a hablar mal de alguien que me abrió su puerta? ¿Por qué voy a maldecir la mano que me han bendecido y que me han dado de comer? ¿No es eso lo que hacemos ingratamente todos los días? ¿Cuántos hermanos nos han bendecido y nos bendicen constantemente? Es como si no mereciéramos las cosas. Dios, cuando me dio este mensaje, también me dijo lo siguiente. Me dijo: ¿cuántas veces tú te has quejado de los malos obreros? Y me dijo: tú sabes, tú has visto a los ancianos de esta iglesia, has visto a Juan Rodríguez, que de él nunca tuvimos una querella, ni de Alfonso, ni del hermano Muriel. ¿Por qué te fijas tú en las cabras que te cornearon y no en las ovejas que honraron a Dios? ¿Cómo no da gracias por Vicente y Carmen, que me cuidan? Que cuando yo salgo para el Bronce van detrás de mí para escoltarme y que no me pase nada en el camino. ¿Ustedes creen que uno puede pasar por alto? Yo no estoy aquí para hablar de ellos. Estoy hablando de que esa misericordia no viene de ellos. Dios me está cuidando a través de ellos. Porque todo don perfecto procede del Padre. Miren cuántos lindos ancianos tenemos en la iglesia. ¿Por qué estoy yo pensando en las cabras que me metieron los cuernos por el estómago cuando tantas ovejas preciosas de Dios? Pero que somos seres negativos, somos ingratos. Vamos por un jardín. ¿Cuántos saben que todas las rosas tienen espinas? Pues está bien. ¿Y por qué toma las rosas y tú la cortas y la parte y la pone ahí? Ay, el día de las madres, de los padres. Ay, qué lindas las rosas. Pero si tú apretas, ay, uy. ¿Y por qué en el jardín de Dios que hay flores, hay rosas, claveles, girasoles, dalias, margaritas, y expelen un perfume tan agradable en el jardín de tu vida? ¿Por qué te quejas? ¡Ay, cuántas espinas en este jardín! Dice Dios: y cuántas flores, cuántas cosas lindas. Así es la vida, te queja de todas las espinas. Y déjame decirte que las espinas son bendiciones, porque son los aguijones de Dios para perfeccionarte. Y Pablo lo entendió. Un mensajero de Satanás me abofeteó sobremanera, pero era para que yo no me gloriara. Si cuando Dios te pone, te usa un aguijón, te está inmunizando para que el orgullo no se enseñoree de ti. Todo lo que procede de Dios es bendición. El aplauso al Señor. Aleluya. Alábele. Yo espero que al salir de aquí hoy nuestra mente sea renovada.
Y dejemos de quejarnos tanto y murmurar tanto. Vaya usted donde la esposa, donde el esposo, donde el hijo, donde el papá, el tío, el hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. A veces mando textos y yo digo a los hermanos que nos sirven, estimo lo que tú haces. Le manda a Mercedes que viene aquí temprano y nos ayuda para que nos podamos quedar acá. La hermana Evelyn que nos está sirviendo constantemente. Por favor. La hermana Mónica que nos prepara todos esos banquetes, y ese grupo de hermanos que cocina para nosotros. Nos sentamos allá, comemos sabroso. ¿Y cuántos han ido donde Mónica y los hermanos que sirven a decirle: óyeme, gracias, mire esas mesas tan lindas? Miren, las mesas de ellos allí como la Santa Cena, así preciosas mesas. Pero no se nos ocurre decir gracias, porque pensamos que nos lo merecemos. Pensamos que es el ministerio de ellos, tienen que honrar su ministerio. Sí, pero esa honra del ministerio Dios está bendiciendo a través de ellos. A ti, a mí. Seamos agradecidos. Una vez, miren hermanos, yo desde niño, Dios me enseñó a tratar, porque no lo soy, a tratar de ser justo. Yo tenía un amigo, su padre tenía una buena posición y yo iba a la casa. Y yo dejé de asistir a la casa por el maltrato que le daban al servicio doméstico, a esas pobres mujeres que trabajaban por miseria, por la comida, y los maltrataban. Yo dejé de ir a un negocio allí le llaman en Santo Domingo una barrita, donde hacen donde te venden el sándwich y te venden también el batido, la batida, porque el dueño maltrataba a las empleadas. Y yo no vuelvo más aquí. Y me gustaba ir a ese lugar porque se comía bueno. No vuelvo más aquí. Entonces, acuérdense que yo ni era cristiano, después Dios me convirtió. Ha crecido en mí la justicia. Y Dios está constante en mí: sea agradecido, sea agradecido, sea agradecido. No lo estoy diciendo aquí para hablar de mí, estoy diciendo porque Dios te enseña. Dios te enseña. Una vez estaba con un siervo que nos visitaba en aquellos tiempos y tenía un don para que le sirvieran increíble. Óyeme, fulano, me gustaría comerme un pollito. Oye, me gustaría comerme tal cosa. Y todo el mundo le servía, hermano. Un día estaba con nosotros la sierva Juana Margarita, y desde la mañana nos preparó el desayuno, el almuerzo. Seguro que ella no se acuerda de eso. Y ella para aquí, para allá, sí, un cafecito, hermana Juana Margarita, el cafecito, Juana Margarita, tal cosa. Y yo veía que eran las tantas. Nosotros aquí ya habíamos comido, aquí eruptando. Y le manda a Juana Margarita para allá, y él mandando. Y yo me enojé y le dije: hermano, siervo, ella es sierva de Dios, ni es sierva tuya ni mía. Déjala comer. Ella necesita comer. Cuando usted no tiene sentido de ponerse en el lugar de los demás, usted es un ingrato. Abra los ojos. Abra los ojos. Una de las cosas que Dios me enseñó en el reino es que el servicio en el reino no solamente es un don de Dios, es naturaleza de Dios. En el cielo no hay nadie que sirva más que el Padre. En el cielo no hay nadie que sirva más que el Hijo. Los ángeles son servidores. Todo en el cielo, todo el mundo en el cielo sirve. Y no porque le van a dar una recompensa, sino porque es su naturaleza. Así que cuando alguien te sirve, o es generoso contigo, o te regala algo, o te da un servicio, acuérdate, grábalo conmigo: toda dádiva perfecta procede de lo alto. No importa quién use Dios, procede de lo alto. ¿Puedes tú identificar si Dios se está bendiciendo a través de alguien? Pero estamos tan acostumbrados. La esposa se viera al esposo, que el esposo ya no ve lo que hace la esposa, y viceversa. Wow. Cuidemos las palabras, hermanos, porque una de las manifestaciones de la ingratitud es que hiere. Tú nunca has hecho nada por mí.
Tú siempre tal cosa, tú nunca tal cosa. Wow. Y yo aquí, esmerándome con todo celo por servir a mi esposa, o el esposo a la esposa, o el padre al hijo, o el mismo hijo, que a veces los hijos son lindos sirviendo. Porque uno le dije, gracias hijo, qué bueno que estás sirviendo, mira que me trajiste eso, gracias porque tú estás ayudando a tu mamá, gracias porque tú estás facilitando las cosas. Pero no, solamente nos recordamos de las cosas malas que hace el hijo, de las cosas malas que hace el padre, de las cosas malas que hace la esposa, de las cosas malas que hacen los ministros. Ya a mí Dios me ha corregido. Deja de hablar de las cabras y habla de las ovejas. No vale la pena hablar de gente que lo que hizo fue deshonrar a Dios. Hablemos y demos gracias por los que han honrado al Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo tenía 12 y uno era un diablo, dice la Biblia. Y la Biblia menciona al diablo, pero en el libro de los Hechos solamente se menciona a Judas en el primer capítulo porque fue sustituido. Después hablaron de Juan, de Pedro, de Andrés, de Felipe, de todo el mundo hablaron. Hablemos de la gente que Dios ha usado para bendecir nuestra vida. Aunque te voy a decir que también los perros y los malos obreros son instrumentos de Dios para perfeccionar tu vida. Porque yo he aprendido mucho de los buenos obreros, pero me han enseñado más los malos obreros, porque a través de ellos ya yo sé lo que Dios quiere que yo no haga. Y además me han probado en áreas donde me ha bendecido. El primero que me golpeó me ayudó a ser un líder firme, porque yo era un líder complaciente. Alguien se quejaba, el culto es largo, lo acortaba. Alguien decía tal cosa y yo me acomodaba. Hasta que un día Dios me habló y me dijo, un momentito, ¿tú diriges a la iglesia o la iglesia te dirige a ti? No te puse yo para conducir al pueblo, te estás dejando conducir por los malcriados rebeldes que todos los días tienen prendido al opinador. Y después di gracias a Dios por esa gente, porque me enseñaron a ser firme, a hacer de cierta manera. Hermanos, escúchame, hasta el diablo Dios lo usa para que tú aprendas. Amén. ¿No dijo Jesús que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz? Pues aprenda sagacidad con los hijos de las tinieblas. Porque el diablo es malo y es perverso, pero tiene una cualidad muy buena. Imítela en el espíritu. Es perseverante. Es como una gotera. Entonces, imite al diablo en la perseverancia. No en su manera de perseverar, que para tentar y dañar. Úsela para bien del espíritu. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero dejarte aquí las conclusiones. Hay un dicho que dice, el mentiroso debe tener buena memoria. ¿Han oído? ¿Saben por qué el mentiroso debe tener buena memoria? Porque él, mintiendo constantemente, se olvida de lo que dijo ayer y antes de ayer. Tiene que tener una buena memoria para ser un buen mentiroso. Eso no lo aprenda. Escuchen ahora. El ingrato tiene buena memoria para recordar lo malo. Lo malo que lo hicieron o que le hicieron. Es una buena memoria para recordar lo malo. Y una mala memoria para recordar las cosas buenas que hicieron por él. ¿En qué se parece el ingrato al mentiroso? El mentiroso debe tener buena memoria, y el ingrato también debe tener buena memoria para recordar todas las cosas que esa persona hizo que fueron buenas para beneficio
No olvidemos ninguno de sus beneficios. Muchos beneficios no vienen directamente del cielo, vienen a través de la esposa, del esposo, del hijo, del tío, del amigo, del hermano, del pastor, de los pastores. Sed agradecidos, dad gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dale el aplauso al Señor. ¿Tiene Dios que agradecernos algo a nosotros? Pregunto, ¿tiene Dios que agradecernos algo a ti, a mí? Es cierto, no tiene nada que agradecerte a ti, a mí. Pero Dios valora cuando tú obras bien. Y cuando tú obras bien, tú agradas a Dios. Porque a Dios todo lo bueno le agrada. Dale un aplauso, Señor. Amén. ¿Tú sabes qué significa eso? Por toda la Biblia es interesantísimo ver cómo Dios, acuérdense que estamos hablando que toda ingratitud es injusticia, depravación, impiedad, lo dice Dios. Ahora, noten ahora, miren, escuchen, la Biblia dice, juzgad justos juicios o justo juicio. Justicia es juzgar con justo juicio. ¿Cómo juzga Dios? Si ustedes leen el Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, léanlo como tarea. Dios a cada iglesia comienza diciéndole lo bueno. Tú has tenido paciencia, buen trabajo, tal cosa, pero está descuidando tu primer amor. Tú dices que estás muerto, pero tú estás vivo, porque tú hiciste eso bueno, aquello bueno. Pero tengo algo contra ti, que tú has permitido a la Jezabel esa y a los nicolaitas que yo aborrezco. Y noten que con excepción de la iglesia de la Odisea, que no le dijo nada bueno porque no tenía, porque a los orgullosos Dios no los puede halagar, porque usted halagar a un orgulloso se le sube la cabecita. Por eso Dios no le fomenta el orgullo a los altivos. Aunque tengan cosas buenas, a ellos no se lo dice. Si le tienes tú veneración a un orgulloso, no se lo digas. La canción no dice así, yo la estoy arreglando. Dios a las 7 iglesias, solamente a las demás les dio las cosas buenas. Hay una iglesia, la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, ellas dos que no le dicen nada malo porque todo lo que hicieron fue bueno. Pero Dios juzga justo juicio. Quiere decir que Él, cuando alguien hace algo bueno, lo dice. Cuando hace algo malo, lo dice. A mí me llama la atención que Dios le manda al profeta a Elías o Eliseo, a Eliseo, a Acab, a Elías, y le dice a Acab tremenda cosa y le anuncia el mal que iba a venir sobre su casa. Y él se humilla, se viste de ceniza, pide perdón. Y Dios llama al profeta y le dice: ¿viste que Acab se humilló? Pues no voy a enviar el mal en sus días, por cuanto se humilló. Dios sabía que no estaba arrepentido, que era temor al castigo. Pero Dios vio que hizo algo bueno. Si ustedes leen las crónicas de los reyes de Judá, va a decir: y este hizo bien como hizo David, y dice, y fulano hizo esto, malo, y fue malo delante de Jehová, pero hizo algo bueno. Yo no me acuerdo ahora de uno, pero específicamente, pero hizo algo bueno. Quitó los altares, pero hizo algo bueno. Sacó a Baal, pero hizo algo bueno. Está hablando de un depravado, y Dios no se olvidó que hizo algo bueno. Eso es justo juicio. Denle un aplauso al Señor. El ingrato condena lo malo, pero no reconoce ni recuerda lo bueno. ¿Qué yo dije?
El ingrato condena lo malo, pero no reconoce ni recuerda lo bueno. Diga injusticia. Miren, esto es tan verdad. Ustedes saben que hay dos grupos que llenarán el infierno: los políticos y los abogados. Porque si no hablan mentira, no ganan un caso. Los abogados no ganarán un solo caso si no mienten. ¿Saben? Cuando un abogado se da cuenta que su cliente es tan culpable que no se puede ni siquiera defender de tan culpable que es. Mira la estrategia de los abogados. Se buscan un vecino, un amigo, una esposa, y lo llevan allí para hablar de lo bueno que era. Que este hombre ayuda a la comunidad, que este hombre manda dinero para los pobres, que este hombre, dicen otras palabras, déjame decir muchas cosas buenas para neutralizar el pecado con el cual se le está juzgando, y quizás se le reduce la condena diciendo que es un buen ciudadano, muchas cosas buenas. A mí me gustaba la abogacía, gracias que me libraste, Señor. Y yo iba al juzgado de mi pueblo a escuchar juicios. Y entonces yo recuerdo que estaban juzgando a un hombre que había matado a su esposa. Y el abogado, el fiscal arremetía contra el crimen. Y cuando se levanta el abogado, comenzó a hablar de la bondad de ese hombre con su esposa hasta el momento del crimen. ¿Y saben cómo lo llamó? Este hombre como Simón Cirineo. Llevó la cruz hasta el momento que cometió la desgracia, pero toda la vida fue un buen esposo. Simón Cirineo, ese desgraciado. Que los abogados viven tratando de decir cosas buenas de sus clientes para reducir la cuenta y para persuadir al jurado. Escúchame. Las quejas son murmuración contra Dios y contra los que nos hacen bien. Diga, las quejas son murmuración contra Dios y contra los que nos hacen bien. La Biblia dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Si usted olvida algo que hizo un hermano por usted, o su esposa, el hijo, usted es un ingrato. Escuchen ahora. La gratitud debe ser para Dios, pero también para los hombres que nos hacen algún bien, porque toda dádiva perfecta desciende del Padre y baja de lo alto. Estoy concluyendo. Toda generosidad procede de Dios. En el hombre no hay nada bueno. Estoy resumiendo para que queden los pensamientos. Las ingratitudes son quejas, aunque no se expresen. Hay ingratitudes silenciosas que se manifiestan olvidando e ignorando lo que hacen por nosotros. En otras palabras, usted no tiene que quejarse frente a la esposa, el hijo o al hermano que le hizo bien. Solamente con callar y no decirle gracias, ya usted tiene una ingratitud silenciosa. Esa sí duele. ¿Saben de las ingratitudes silenciosas? De esas que nunca se dicen, esas que se omiten, que se ignoran. Escuchen ahora este pensamiento que Dios me dio. Grábenlo. La ingratitud es un menosprecio a la gracia de Dios. La ingratitud es un menosprecio a la bondad y a la generosidad de Dios. Un menosprecio. Miren cómo se manifiestan las quejas. 1, con descontentos. Me da pena
Si esto sigue así, voy a tener que seguir en el jubileo con esto, porque hay mucho que decir aquí. Las quejas son descontentos. Uy, gente que, wow, parece que tiene una espina en el alma, porque todo lo que ven es negativo. Descontentos. Inconformidad. Nunca están contentos. Pueden estar rodeados de bendiciones. No ven nada bueno. Lo que ven es simplemente la espinita que me lastimó. Eso es injusticia y depravación. Descontentos, inconformidad, falta de reconocimiento a Dios y a la persona que Dios usa para bendecirte, un sentimiento de que me lo merezco todo, por eso no soy agradecido. Ese abunda mucho, que usted inconscientemente cree que se lo merece. Yo quiero decirte una cosa, aún el mozo o camarero que te sirva en el restaurante, aunque tú le vayas a dar la propina, aunque te sirva por causa de la propina, te está sirviendo. Hónralo, porque todo servicio, aunque sea remunerado, viene de Dios. Amén. No menosprecies al camarero diciendo, este no estudió, por eso está aquí sirviendo comida. Yo fui a la universidad. Ay, hermanito, que Dios te perdone. Menospreciar un servicio es menospreciar a Dios, porque Dios es el Dios del servicio. Egocentrismo. Puedo pararme en cada uno de esos pecados que tienen que ver con ingratitud. Egocentrismo, cuando yo estoy en el centro, creo que me lo merezco todo, y no veo nada bueno que me hacen por mí. Solamente enfatizo lo que yo hago por los demás, no lo que hacen por mí. Estoy con el orgullo y la idolatría, van juntas. Egocentrismo, orgullo e idolatría. Escuchen este pensamiento que da risa. El resentimiento es un hijo adoptivo de la ingratitud. ¿Qué yo dije? El resentimiento es un hijo adoptivo de la ingratitud. Posiblemente, yo te puedo decir, el descontento es hijo adoptivo de la ingratitud. La inconformidad es una hija adoptiva de la ingratitud. Y ahora miren este pensamiento. El resentimiento es un hijo adoptivo de la ingratitud, y sus hermanos son el orgullo, el egocentrismo y las quejas. Otra vez. El resentimiento es un hijo adoptivo de la ingratitud, y sus hermanos son el orgullo, el egocentrismo y las quejas. El ingrato tiene, repito, una buena memoria para recordar lo malo y lo negativo, y lo que no le dieron, o lo que le negaron. Eso lo recuerda. Siempre vive recordando lo que no le dieron, aquello que lo lastimó, y se olvida de los beneficios que ha recibido. Muchas veces de esa misma persona de quien se queja. En resumen, la ingratitud es olvidar los beneficios que Dios nos da directamente Él o a través de otras personas, y recordar solamente las cosas que no me beneficiaron, lo cual es ingratitud, maldad, iniquidad y depravación. Feliz día de Acción de Gracias. Amén. Cuando vayamos ahora y nos sentemos con la familia, demos gracias, hermano, pero de verdad, de corazón. Un examen. Haga una lista de aquellas personas que han bendecido su vida, y aquellas personas que tú le tienes como un resentimiento, algo. Ponte a decir, bueno, esta persona, yo siento una antipatía, algo con esa persona. Déjame decir las cosas buenas que me ha hecho. Wow. Y así que uno aprende a ser agradecidos, hermano. ¿Dan gracias por la palabra? Amén.
Espero que usted no sea tan emocional que diga, ay, no me gustó el mensaje porque me lastimó. Eso es lo que Dios quiere, que te lastimarte para que reflexiones y sacudirte. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dale aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Poderosa palabra. Uno de los mensajes más verdaderos que he predicado en el púlpito es este. A mí me ha bendecido. Yo ruego al Señor que me haga un hombre agradecido. Todo el tiempo agradecido. Que yo valore y estime lo que Dios hace por mí, aún por medio de los enemigos. Porque toda dádiva procede del Padre, toda bondad. Sea agradecido. Dígale al mesero, gracias. Dígale a este hermano, gracias. Gracias por tu servicio. Gracias, esposa, porque me planchaste la camisa. Gracias, esposo mío, porque ese es un hombre trabajador, dedicado a Dios. Gracias, hijo, porque tú ayudas a tu mamá y nos está ayudando. Mira, limpiaste el patio. Gracias, mi hijo. Pero no es tu deber. Tú comes y yo te visto, hago todo. Lo menos que tú puedes hacer es limpiar el patio. No, hermanos, no. No hagas a tu hijo un desgraciado. Enseña a tu hijo a ser agradecido. Hay dos cosas que un cristiano debe grabar: saber pedir perdón y ser agradecido. Son dos cosas que le ministran a Dios y también a los hombres. Cuando usted haga algo incorrecto con su hijo, pídale perdón, porque usted está constantemente regañándolo. Pero cuando usted se equivoca y se le va la mano y lo disciplina en exceso, o usted lo acusa que hizo algo que él no hizo y después se da cuenta que él no lo hizo, vaya y tírese al cuello y ore con él y dígale: hijo, perdóname, fui injusto, te culpé de algo que tú no hiciste. Yo tenía la seguridad que fuiste tú, pero ahora yo veo que tú no fuiste tú que lo hiciste. Perdóname, hijo. Eso penetra grandemente en el corazón de un hijo. Yo lo he vivido eso, porque cuando yo me excedía, porque me excedía algunas veces, yo le pedía perdón a mis hijos. Y no hace mucho mi hijo me mandó una nota, que creo que el Día de los Padres: papi, siempre me ayudó el verte pedir perdón, pedirme perdón cuando tú te equivocabas conmigo. Y ahora es padre, ojalá que lo viva él también, porque a veces uno se olvida. Pida perdón, usted es un ser humano, usted se equivoca. Mire, Dios amó a Moisés. Hay algo que Dios me ministra que es poderoso. Nosotros los seres humanos tratamos de cuidarnos de nuestras debilidades, pero ¿saben ustedes que los hombres de Dios no pecaron en sus debilidades? Pecaron en los aspectos que ellos eran fuertes. Moisés era el hombre más manso de la tierra y no entró a Canaán porque perdió la paciencia. Samuel era el vidente, que aún las burras del papá de Saúl sabían dónde estaban. Pero el día que fue el vidente a buscar al ungido de Jehová, que Dios le dio el don de visión ese día para que acertara y supiera que en el ungido, pasaron todos los hijos, se equivocó y el que no estaba, ese era, porque puso los ojos en la apariencia. Ese día el vidente no vio. David era un hombre que se caracterizaba por su justicia. De hecho, Natán, cuando quiso que él se autocondenara y reconociera que pecó, le contó una historia de un hombre, un caso triste de injusticia, de un hombre que tenía muchas ovejas y le quitó la oveja a uno que solamente tenía una. Y David se indignó y dijo: ese hombre es digno de muerte. You are that man. ¿Cómo lo condenó? A un hombre justo tú le presentas una injusticia y se enoja. David, su reino se caracteriza por la justicia. Sin embargo, cometió una injusticia más grande en Israel: tomar una mujer que no era suya y matar a un hombre inocente que era más leal que él. El justo ese día no fue justo. Pedro dijo: aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Por eso Jesús, después de la resurrección, cuando quiso restaurarlo, le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos?
Porque tú dijiste que todos te pueden fallar menos tú. En otras palabras, si los hombres de Dios pecaron aún en los aspectos que eran fuertes, hermano, Dios amaba a Abraham, el padre de la fe. ¿Saben ustedes que el pecado de Abraham fue que dudó? Por poco entrega a la pobre Sara para que se la viva el faraón. Yo te digo una cosa. Yo no hubiera entregado a mi mujer para que me la vivan por una mentira. O sea, un hombre con dignidad mejor se muere antes de que entrara la esposa con una mentira para que se la viva un magnate asesino como el faraón. En otras palabras, si a esos hombres eran los amigos de Dios y Dios los amó tanto, y en la Biblia registra sus errores, ay hermano, ojalá yo no lea en una Biblia en el cielo que hable de ti o que hable de mí. Entonces, ¿cuál es el problema con decir yo me equivoqué? Se te va un pedazo, todo lo contrario. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una liberación. Dios perdona a los que confiesan. Dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Esa es la Biblia. Qué terrible. Miren, le apela hasta los impíos. Usted ve la prensa hablando de un artista que cometió un error o de un deportista que cometió un error y le dan. Y es el tema de toda la semana y lo golpean hasta que el hombre se para y dice, yo no me siento orgulloso de lo que hice. Yo obré muy mal. Ahí se acabó. Ya la prensa, aún los impíos se callan cuando alguien dice me equivoqué. ¿Por qué no lo siguen golpeando? Ya dijo que se equivocó. ¿Tú quieres que no te golpeen? Dime equivoqué y se acabó. Porque nadie, si Dios es el perfecto y no te golpea, ¿quién es un semejante para golpearte? Yo les conté la historia una vez de un ministro que en cierto país él se propasó con varias esposas del pastor. Qué linda tú estás. Se le fue la mano. Y yo no estaba allí cuando él lo hizo, pero había dos personas que me conocían y que sabían que yo tenía una relación con esa persona. Y como no se atrevían a ir a confrontarlo, me llamaron a mí y me tiraron la papa caliente. Me dijeron, mira, como tú eres amigo de él, tú lo conoces, mira, él hizo esto, así fue una grosería, fue muy mal, lució mal. Ve, por favor, y díselo. Y yo, pero si yo no estuve allá, ¿cómo lo voy a acusar si yo no vi nada, yo no escuché nada? Por favor, ve. Y entonces fui yo temblando donde este hombre y le digo, fulano, mira, a mí me dijeron que tú en tal país hiciste esto y esto. Yo no estaba allí, pero me comisionaron a mí para que te lo dijera. Y ese hombre se tiró a mis pies y me dijo, Radamés, yo pequé contra Dios, que Dios me perdone, ora por mí. Y yo me tiré al piso a llorar con él y a orar por él. Ese día creció hasta el cielo. Yo me olvidé de que era un hombre que tenía la debilidad con las mujeres, que obró mal. Ese día subió al cielo simplemente porque dijo, yo me equivoqué. No, hermano, a usted no le ministra ver un hombre de Dios decir, yo me equivoqué. O sea, el que se humilla será levantado. Déjese levantar por Dios. Déjese levantar por Dios. Que Dios nos libre de la ingratitud y del orgullo. Tanto que habla la Biblia de eso. Tan difícil que para nosotros. Que Dios nos ayude. Voy a orar. Padre bendito, Dios bueno y eterno. Gracias. Muchas gracias por tu palabra. Nos has bendecido con tu palabra en este día, Señor. Tú has sacado un rema, una palabra oculta pero verdadera. Yo no había pensado en esto, pero tú lo revelaste. Oh, la ingratitud es iniquidad, perversión, depravación, murmuración, de todo. Ayúdanos, como dice tu palabra, a dar gracias por todo, a ser agradecidos,
a no olvidar ninguno de los beneficios y a entender que toda dádiva procede de lo alto. Si es perfecta, si es espiritual, si viene de Dios, o sea, viene de ti. Y por eso debiéramos de dar gracias a los hermanos que nos sirven y a la familia que nos ha hecho bien. Por favor, que no nos olvidemos esta palabra. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Y hermano, te bendigo también a ti, bendigo tu casa. Que el Señor te dé la gracia de ser agradecido. Que habite Cristo por la fe en tu corazón todo el tiempo. Y que tú honres a Dios siendo una persona agradecida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.